Ahora nos vamos con las noticias del misterio que Javier nos trae cada semana y las de hoy, como no, vienen muy variaditas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas y bienvenido. Hola, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Bien, muy bien, muy bien. Y encantado con estas noticias que hoy nos traes porque nos vas a hablar de unas noticias, de un fenómeno que ha sido captado en uno de los polos de ciencia, de un magnate posiblemente del espacio en un futuro, y no creo que sea muy lejano, luego hablaremos de él. Y bueno, y cómo no, de los dinosaurios. Cuéntanos, Javier, desarrollanosla un poquillo, resúmenoslos. Sí, como bien has dicho, vamos a hablar de esa primera observación de un huracán espacial. Que además tú, como bien hemos hablado antes, pusiste una fotografía en tus redes. La verdad es que es bastante curioso ese tono verde, ¿no? Ese tono aurora boreal, pero en la parte de arriba de la ionosfera, que es muy llamativo. Y hasta esta última foto ni siquiera se sabía si ese tipo de huracanes existían, con lo cual es toda una primicia, ¿no? Una novedad. También te voy a hablar sobre la ciencia de datos, porque hoy en día estamos rodeados de muchísimas cosas que generan muchos datos y todo eso se utiliza para muchas cosas. Muchas de ellas son muy curiosas y nos ayudan el día a día, y lo importante es el camino y a dónde nos va a llevar esa ciencia de datos. Como bien has dicho, vamos a hablar un poco de la entrevista que le han hecho a Elon Musk en un podcast. Ha soltado algunas prendas suyas, digamos que ha bromeado entre comillas con el podcaster y ha contado algunas cosas que me han parecido interesantes para traerlas al programa. Y por último, como también bien has dicho en ese resumen, vamos a hablar de que tenemos, y cuando decimos tenemos vamos a decir de momento, la prueba definitiva de la extinción de los dinosaurios. Parece que se han descartado varias hipótesis y ya nos podemos quedar con una, por lo menos, como ya te digo, de momento. Bueno, vamos a ver si definitivamente es la definitiva, nunca mejor dicho. Venga, pues vamos con esa primera noticia que, como bien has dicho, colgamos también en Twitter, que nos hablabas de ese huracán espacial que ha sido observado por primera vez en el Ártico. Qué curioso, ¿no?, que todo este tipo de fenómenos siempre ocurren en los polos. ¿Tiene alguna explicación natural de por qué se suelen captar estos fenómenos ahí y no en otros lugares del planeta? Sí, tiene su explicación. Si desarrollamos un poco la noticia, ¿no?, y vamos al principio, para quien no lo haya visto o ni siquiera haya visto esa fotografía, hay que decir que un equipo internacional de científicos dirigido por la Universidad de Shandong, en China, es la que ha publicado este descubrimiento de este nuevo tipo de fenómeno meteorológico espacial, ¿no?, ese huracán espacial, ¿no? Es un evento que se registra, ¿no?, que pasa muy por encima de las regiones polares en nuestro planeta, en las que digamos que el plasma se mueve como un tifón o como un huracán, ¿no? Concretamente, esa foto, ¿no?, eso que nosotros vimos en esa fotografía de ese huracán espacial, ese hito tuvo lugar en agosto de 2014, durante un periodo de condiciones geomagnéticas que eran extremadamente tranquilas y mucho más cerca del polo norte magnético que las auroras boreales, si sacamos un promedio, ¿no? Hasta ahora, ¿qué se sabía? Pues mira, sabíamos que a medida que las partículas suben o bajan, ¿no?, pueden formar una zona de bajas presiones, y a partir de ahí surgen los huracanes, ¿no? Lo que no se sabía es que esas partículas cargadas eléctricamente, ¿no?, en la ionosfera también pueden actuar de la misma forma, y es la que crea esos huracanes espaciales, ¿no? Porque, como ya te decía al principio, Víctor, hasta ahora mismo era incierto que estos huracanes de plasma espacial ni siquiera existieran, ¿no? Nos lo explicó bien en la revista Nature Communications, ¿no? Mike Lockwood, que es el científico espacial del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, y es el que recogía todos los datos de este estudio, ¿no? Él nos contaba que las tormentas tropicales están asociadas con enormes cantidades de energía, y estos huracanes espaciales, digamos que serían creados por una transferencia inusualmente grande y muy rápida, ¿no?, de energía eólica solar y partículas cargadas que se van a la atmósfera superior de la Tierra, ¿no? Los científicos analizaron una masa de plasma, esa masa de plasma que vemos en la fotografía, ¿no?, en remolino, que era de unos 1000 kilómetros de ancho y que estaba detectada, como ya te he dicho al principio, a cientos de kilómetros sobre el Polo Norte.
Estas observaciones lo que muestran es esa gran mancha auroral, ¿no?, en forma de ciclón, con un centro de flujo que dicen los expertos que es casi nulo y un fuerte flujo de plasma que giraba horizontal y circularmente. Hay que decir que, aunque en este caso, ¿no?, lo que hacen estos ciclones, en vez de provocar una lluvia de agua, ¿no?, como harían otros huracanes, ¿no?, lo que provocan es una lluvia de electrones en la ionosfera. Este huracán espacial, parece ser, según nos dicen los datos, se movió en una rotación en sentido antihorario y duró alrededor de unas 8 horas antes de romperse, o por lo menos eso es lo que nos dicen los investigadores hasta el momento. Y a partir de aquí, pues ya, Víctor, nos asaltan muchas preguntas, ¿no? Como podría ser si esto ocurre en otros planetas, ¿no? O esto ocurre solo aquí. Pues parece ser que este evento de clima espacial podría ser un fenómeno universal en planetas y lunas con campos magnéticos y plasma, o por lo menos eso es lo que comentan los expertos, ¿no? Estos campos magnéticos y de plasma en la atmósfera de los planetas parece ser que existirían en todo el universo, por lo que los hallazgos nos sugieren que estos huracanes espaciales deberían ser un fenómeno generalizado del cual hasta ahora no teníamos prácticamente ni idea, ¿no? Y otra de las preguntas que ha saltado mucho en las redes es si esto tendrá alguna consecuencia para nuestro planeta. Y tengo que decir que sí, que parece una tontería, pero un huracán espacial provoca, para empezar, importantes efectos meteorológicos en la Tierra, ¿no? También provoca, por ejemplo, aumento de la resistencia de los satélites, perturbaciones en las comunicaciones de radio de alta frecuencia, en la frecuencia HF, ¿no? Un aumento de los errores en las ubicaciones de radar sobre el horizonte de todos los aparatos. La navegación por satélite también se ve afectada. Incluso los sistemas de comunicación pueden llegar a verse afectados. Así que si uno de estos huracanes, en vez de ser de esos 1000 kilómetros de ancho, es un poco más grande, podría incluso freírnos algún que otro aparato, y cuando me refiero a aparato me refiero a internet o algún que otro transformador eléctrico podría llegar a freírlo. Así es que sí que provocan impacto en la Tierra, y de momento, hasta que sigan, porque todavía siguen estudiando todo esto, hasta que tengamos más información, es lo que sabemos hasta hoy en día de estos huracanes espaciales, que además son preciosos de ver. Invito a la gente a que eche un vistazo a las fotografías. La segunda noticia habla de ese gran Big Data, de la ciencia de los datos. Cuéntanos, Javier. Sí, mira, cuando escuchamos términos, ¿no?, como Big Data y Big Data y otros anglicismos, ¿no?, que están relacionados con el mundo de la recopilación y ese tratamiento de datos, ¿no?, tan de este siglo, ¿no? Lo primero que pensamos, obviamente, por lo menos yo escucho Big Data y lo primero que se viene a mi cabeza es Facebook o Google, ¿no? Pero hay que decir que más allá de la importancia de este Big Data para estas compañías, que obviamente lo tiene, su implicación en la ciencia supone ventajas y aplicaciones que antes ni siquiera nos podríamos haber imaginado. Esto es lo que los científicos han denominado el Data Science, o como diríamos en español, ciencia de datos, ¿no? La fusión de estas palabras, digamos que el nacimiento proviene de ese matrimonio, ¿no?, entre dato y ciencia, ¿no?, que según nos cuenta en una entrevista Carlos Picazo, que es el fundador y el profesor del MIOTI, que es el Instituto del Data Science del Internet de las Cosas, lo que hace el Data Science es dotarnos de herramientas necesarias, ¿no?, para poder responder a cualquier pregunta gracias a la comprensión y a la lectura de los datos. Así, digamos que en este ámbito, ¿no?, digamos que podría suponer una punta de lanza para luchar, por ejemplo, contra las pandemias a través de los análisis de los datos y de los tratamientos. Si vamos un poquito atrás en el tiempo, ¿no?, digamos, en 1845, Víctor, el médico John Snow fue capaz de controlar un brote de cólera en Londres gracias a un uso del data science, aunque sea un poco arcaico, ¿no?, aunque sea un poco viejuno, ¿no? Lo hizo analizando las defunciones en relación con la cercanía a pozos de agua infectados que tenía. O sea, para que veas tú que todo lo que es este entramado del data science, desde, ya hablamos de 1845, ya se utilizaba un poco de aquella manera, ¿no? Hoy en día, desde este MIOTI, han detallado, por ejemplo,
digamos, las bondades de esta herramienta si las traemos a la actualidad, ¿no? Como ya he dicho, como por ejemplo, y sobre todo gran parte de la entrevista, ¿no?, del estudio se plantea en cuanto a la lucha contra la pandemia, ¿no?, del COVID-19, que como todos sabemos y ya ha quedado bastante claro, ya hemos hablado muchas veces, pues que ha dejado numerosas defunciones y sobre todo ha colapsado urgencias de hospitales, ¿no? Tal y como te estaba comentando, ¿no?, como comentó Picazo, él nos dice que hoy en día, actualmente, ¿no?, los datos nos rodean y que alrededor de un día se generan casi 25 millones de gigas al día de datos, ¿eh? Cuidado que la cifra es un poco bestia, ¿eh? 25 millones de gigas de datos al día se generan. Esta tecnología nos ha permitido ver, digamos, casi en tiempo real, por ejemplo, y aplicándolo a lo que estamos hablando, ¿no?, y a lo que se cercioró Picazo de la pandemia, ¿no?, digamos que nos permitiría ver casi en tiempo real dónde se está extendiendo el virus, cómo está mutando y digamos, cuáles son esos diferentes efectos en las diversas economías mundiales que está teniendo, ¿no? Esta unión entre ciencia y tecnología y ese Big Data, ¿no?, hace posible hoy en día, por ejemplo, comprender mejor cómo el coronavirus ha afectado al conjunto de la sociedad. La pandemia ha ofrecido a los data scientists, a los científicos de datos, ¿no?, que sería en español, numerosos datos como podrían ser hospitalizaciones, contagios a nivel mundial, etcétera, ¿no? Desde el MIOTI lo que han confirmado es que han trabajado en esta área, incluso pudiendo elaborar ciertas predicciones sobre los picos máximos de la segunda y de la tercera ola. Digamos que de esta forma, ¿no, Víctor?, el data science incluso podría llegar a salvar vidas gracias al desarrollo de terapias más avanzadas y que obviamente son más eficaces, como incluso con la elaboración de fármacos apropiados, ¿no?, para el coronavirus. En este sentido, digamos que esta herramienta se ha especializado, por lo menos en los últimos tiempos, en la búsqueda de ese fármaco contra el COVID. ¿Y cómo se hace esto? Pues si lo pensamos bien, ¿no?, lo que para un laboratorio podría llevar años de estudio, el algoritmo que se usa en este data science, digamos que le toma tan solo unas pocas semanas, ¿no? Incluso esto se ha empleado en el desarrollo de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, secuenciando el ADN a unas velocidades antes nunca vistas y que si nos vamos 20 o 25 años atrás serían casi imposibles, ¿no? Eso ayuda mucho y responde a algunas preguntas sobre la gente cuando lanzan esas preguntas de cómo puede ser que se tarde en X años en desarrollar una vacuna y de repente la vacuna del coronavirus ha salido muy rápido. Bueno, es que la verdad es que se han centrado muchísimos esfuerzos y se ha centrado todo este data science, ha puesto el focus, ¿no?, ha puesto el foco en intentar sacar esas vacunas. Y cuando hablamos de este tipo de tecnología, este tipo de datos, ¿no?, todas trabajando en la misma dirección, la verdad es que es normal que se hayan apremiado, ¿no? Y además esta herramienta también implica ventajas para compañías de sectores muy diferentes, ¿no? Como podría ser el financiero, el de consumo, el de energía, el de cualquier comercio, ¿no?, la defensa, ¿no? Y más aún si observamos el crecimiento de todo el comercio online, de todo el comercio electrónico que hemos tenido debido a la pandemia y al confinamiento, ¿no? Además de los usos sanitarios y comerciales, la ciencia de datos también supone una esperanza para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible que están marcados por las Naciones Unidas, ya que con esta tecnología se puede controlar, por ejemplo, el nivel de deforestación de la Tierra a través de imágenes por satélite, ¿no? Y por último, decir sobre este MIOTI, sobre este instituto que se dedica a hacer estos estudios, ¿no?, que incluso ya están cerrando acuerdos con diferentes universidades privadas para fomentar el estudio de esta tecnología y cubrir las necesidades que se van a dar en el mercado laboral en cuanto a esta profesión, porque hay que decir que está muy bien todo esto, pero hoy en día falta gente que maneje esa cantidad de datos, ¿no? Esa gobernanza de datos. Necesitamos a data scientists, a los científicos de datos, porque ahora mismo tenemos muchos datos y nos vamos quedando un poco cortos de personal. Así que animo a la gente que le pega un vistazo y si se cree capaz, que vaya por ello, porque es algo, la verdad es que muy interesante y desde luego muy importante y que nos va a salvar el futuro casi con total seguridad.
En la tercera noticia nos vas a hablar de una entrevista que le hizo un podcaster a Elon Musk y que en el cual, además de que está involucrado, ¿no?, con temas muy suculentos relacionados con el espacio, con viajes al planeta Marte, ¿no?, ese planeta que ahora están buscando también, además, el Perseverance, vida o posibles restos de vida en el pasado. Bueno, pues este señor me consta que ha soltado algunas perlas en el programa de este podcaster. Cuéntanos, Javier. Sí, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado también antes, ¿no? Yo creo que al final este tipo de gente de tan alto rango, hoy en día ya empiezan a dejar un poco de lado, digo un poco solamente, todos esos medios oficiales, y ellos se sienten más libres hablando con un podcaster, ¿no? En sitios, digamos, más que no son tan formales, ¿no? Digamos que se sienten un poco más cómodos. Y entonces cuando la gente se relaja, pues hay veces que no sé si dice cosas que no quiere decir o simplemente de verdad es lo que piensa y se sincera, y me parece totalmente correcto. Y de vez en cuando, pues sí, sueltan algunas perlas que luego obviamente pues tienen sus repercusiones, ¿no? Y todo esto nos viene de que hace unas pocas semanas este magnate de la tecnología, ¿no?, incluso llegó a decir que él podría ser extraterrestre. Mismamente en el podcast se le ocurrió decir nada más y nada menos que eso, ¿no? La entrevista que le hace Joe Rogan, que es este podcaster, ¿no?, digamos que este excéntrico Musk habló sobre varios temas, ¿no? Y uno de ellos era incluso de tratar esa creación de civilizaciones en Marte, ¿no? Incluso se llegó a hablar un poquito de la presencia alienígena en nuestro planeta, ¿no? A la hora de hablar sobre la colonización de Marte y sobre todas esas nuevas investigaciones que lleva adelante la NASA, ¿no?, para estudiar el suelo del planeta rojo, Musk dijo que seguramente va a llevar un buen tiempo establecerse en nuestro vecino planetario, ¿no? Pero que él planea los vuelos para que lograr tal objetivo se vuelvan cada vez más regulares, ¿no? Él, digamos que tiene una mirada muy optimista, indicando que esto podría llegar a ocurrir a partir de 2023. Me parece muy pronto, pero más que tiene su focus, él está centrado en que en 2023 todo esto pueda empezar a pasar, ¿no? En todas estas declaraciones que hizo con el presentador del podcast, también se le preguntó sobre las visitas extraterrestres a la Tierra, a lo que Elon respondió con una idea que yo no sé si de verdad lo piensa o directamente lo que estaba haciendo era buscando ese escepticismo, ¿no? Le dijo a Joe Rogan que él supiera no había evidencia de la vida alienígena en la Tierra, por lo menos a una evidencia directa. Hay que decir que después de esta respuesta, ¿no?, pues muchos de fanáticos y seguidores que tiene, ¿no?, quedaron bastante decepcionados por lo que dijo, y comentaron en diversas redes sociales que obviamente que Elon lo que tiene que hacer es mostrar esa postura, ¿no?, ya que no tiene que levantar sospechas sobre el conocimiento que pueda tener o no de vida alienígena, ¿no? Pero Elon comentó también un par de cosas, ¿no? Y por ejemplo, que si los extraterrestres existieran entre nosotros, la verdad es que lo disimulan bastante bien, ¿no? Él soltó una frase que voy a citar textualmente porque me parece muy de pensar de calle, ¿no? Podría pensar como tú y como yo, Víctor, ¿no? Porque él dice que si los extraterrestres quisieran que sepamos de ellos, se mostrarían y dirían: aquí estamos, esta es nuestra nave, hemos aterrizado en Times Square. Y entonces él dice que obviamente que si están aquí pues son muy sutiles, y es algo que yo creo que opinamos un alto porcentaje de la gente que pensamos en esta vida extraterrestre, ¿no? Incluso por las redes se ha llegado a disparar como le han llegado a encasillar, yo diría mejor, como ciertas predicciones, ¿no? Si echamos un poco la vista atrás, hace un año antes de que interrumpiera el coronavirus entre nosotros y pasara todo lo que ha pasado, ¿no? El director ejecutivo, o sea, Elon Musk, habló con el cofundador de la firma Alibaba. Mantuvieron un diálogo, ¿no?, en el que los extraterrestres y un futuro apocalipsis fueron, digamos, los temas centrales. Los temas que se trataban, además se trataron otros temas, ¿no?, digamos que inteligencia artificial y tal. Lo que aún no está claro es que Musk en esta entrevista
llegó a citar incluso que él hablaba, ¿no? De un desastre apocalíptico. Él decía que en poco tiempo iba a llegar un desastre apocalíptico y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente ha querido encasillar como que Elon Musk hace un par de años ya se vio venir lo del coronavirus y que lo decía porque tenía ciertos datos y ya sabes cómo funciona todo este tipo de noticias. Al final decir que va a ocurrir algo apocalíptico puede ser cualquier cosa, puede ser un terremoto, pero bueno, la gente ya ha querido encasillarlo así como en plan Elon Musk también tiene sus predicciones y a mí me parece que nada más lejos de la realidad, porque además hablamos de una persona que si soltamos algún dato así al aire, Víctor, es la segunda fortuna más importante del mundo, ¿no? Y tiene en su mente enviar unas 1000 naves en 2040 al espacio, ¿no? Incluso para conseguir esto, digamos que su plan de trabajo es construir una nave a la semana, lo que implica un ritmo de producción que ya nos podemos echar cuenta de que es brutal, ¿no? Y obviamente sin precedentes, ¿no? Elon, que es el CEO de Tesla, también comentó que tiene planeado realizar una producción masiva de cohetes lo antes posible y es preciso, por lo menos yo lo creo así, que destaquemos que su innovador sistema de aterrizaje en Marte, el final que tuvo fue la destrucción. Te lo digo porque me parece que aún tiene bastante trabajo por delante. Lo que sí que no se le puede negar a Elon Musk es que es un obsesivo del trabajo. De hecho, todo el mundo se dio cuenta, y si no se dio cuenta, me gustaría que os dierais una vuelta por sus redes sociales cuando desveló, digamos, cuando hizo público el ritmo de trabajo que tenía y los hábitos diarios. ¿Y qué pasa? Pues que él eso lo traslada directamente a sus empleados, ¿no? Sobre todo si quiere llegar a ese plan en el tiempo estimado. De hecho, contrató a 250 empleados de una tacada más para su empresa SpaceX y duplicó la mano de obra para continuar esas labores en las naves destinadas al aterrizaje en Marte, ¿no? De hecho, como tú bien has dicho, la pieza clave sigue siendo la Starship, ¿no? Y por ello la intención es que puedan encontrar, digamos, el ecosistema perfecto en Marte para que esta nave pudiera transportar a personas en varias ocasiones. Como cita final, y me parece que hablando de Elon Musk, un poco graciosas, ¿no? Me gustaría incluso comentar la visión que tiene Elon Musk de las pirámides, que también fue tocado en el podcast, ¿no? De hecho, él, para generar polémica sobre las pirámides egipcias, lo primero que dijo en una frase que tiene en Twitter fue: las pirámides fueron construidas por alienígenas. Y se quedó tan pancho, ¿no? ¿Qué pasa? Que las autoridades egipcias no tardaron mucho en responder, ¿no? La ministra de Cooperación Internacional de Egipto utilizó la misma red social de Elon Musk, Twitter, ¿no? Para contestarle, ¿no? Y le contestó algo como: los extraterrestres construyeron las pirámides, obviamente. Y luego le puso: sigo su trabajo con mucha admiración. Lo invito a usted y a SpaceX a explorar las escrituras sobre cómo las pirámides fueron construidas y visitar las tumbas de los constructores de las pirámides. Señor Musk, lo estamos esperando. Aquí tuvo un poco de tira floja con Egipto, ¿no? Luego se retractó en las redes respecto a los comentarios relacionados a los extraterrestres y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí que es verdad que no llegó a darle mucha atención a esa invitación oficial, ¿no? A visitar las grandes pirámides. Pero por si se le había olvidado, el reputado egiptólogo Zahi Hawass, que yo lo veo y me recuerda siempre mucho a Indiana Jones, es un egiptólogo que para mí es una viva imagen de Indiana Jones con su sombrero y solo le falta el látigo y tal. Es obviamente de los más famosos, si no el más, sobre todo el más televisivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que también le quiso dar ese pequeño zasca a Elon Musk, no perdió su oportunidad, ¿no? Incluso compartió un vídeo a través de Instagram en el que le decía: lo que has dicho sobre las pirámides es una absoluta alucinación. Fueron construidas por los egipcios y te puedo citar las evidencias rápidamente. En primer lugar, todas las tumbas alrededor de la Gran Pirámide mencionan la pirámide de Khufu y al propio rey, y dentro de la propia pirámide también hay inscripciones que hablan sobre los obreros que la construyeron. Bueno, he rescatado algunas de las cositas que vienen en el podcast. Si alguien entiende inglés, le recomiendo que se dé una vuelta porque hablan de alguna cosa más, pero esto me ha parecido lo más interesante. Y bueno, es que en sí Elon Musk es un personaje muy interesante y algún día contaremos más cosas que tiene por ahí de muchos años atrás que también son muy interesantes, pero eso ya lo dejaremos para otro día, Víctor.
Sí, mejor porque Javier, esta entrevista da para mucho, ¿no? Soltó, como hemos dicho antes, muchas perlas y datos muy interesantes, sin que él se llegase a comprometer mucho, como bien has dicho, cubriéndose mucho, como decimos aquí en España, el culo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora vamos con la última de las noticias, que nos ibas a hablar de que ahora sí y no antes se sabe que realmente qué es lo que acabó con la extinción, ¿no? de estos dinosaurios que habitaron en este planeta. Cuéntanos, Javier. Sí, digamos que ahora tenemos una prueba física que descarta todas las demás hipótesis, ¿no? Polvo de asteroide localizado en el cráter Chicxulub ha sido interpretado como esta prueba definitiva de que un cataclismo acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Digamos que la muerte por asteroide, en lugar de una serie de erupciones volcánicas o alguna otra calamidad global, siempre ha sido la hipótesis desde la década de los 80, ¿no? De 1980, porque en ese entonces ya los científicos encontraron polvo de asteroide en la capa geológica que marca la extinción de los dinosaurios. Este descubrimiento pintó una imagen apocalíptica del polvo del asteroide vaporizado, ¿no? Y las rocas del impacto que rodean el planeta, bloqueando el Sol y provocando una muerte masiva a través de un invierno global oscuro y sostenido antes de que se depositara todo este polvo en el suelo. En la década de los 90, esta conexión se fortaleció, ¿no? Con el descubrimiento del cráter de impacto de este Chicxulub, de 200 kilómetros de ancho, que está debajo del Golfo de México y que tiene la misma edad que esa capa de roca. Este nuevo estudio lo que hace es despejar las dudas, ¿no? Según los autores, han encontrado polvo de asteroide con una huella química similar dentro de ese cráter en la ubicación geológica precisa que marca el momento de la extinción. De hecho, Steven Goderis, que es el profesor de geoquímica en la Universidad de Bruselas, que es el que dirigió el estudio publicado en Science Advances, su frase ha sido tan lapidaria como: el círculo ahora está finalmente completo. Este estudio es el último de una misión del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano, que empezó en 2016 y que está codirigida por la Universidad de Texas en Austin y que ha recolectado casi 1000 metros de núcleo de roca de ese cráter enterrado bajo el lecho marino. La investigación de esta misión ha ayudado a llenar esos vacíos sobre el impacto, ¿no? Esas secuelas y esa recuperación de la vida. Digamos que el signo revelador ha sido el de... Digamos que en ese polvo de asteroides lo que han encontrado es el elemento iridio, ¿no? Que es muy raro en la corteza terrestre, pero que está presente en niveles elevados en ciertos tipos de asteroides. Un pico de iridio, una cantidad alta de iridio en esa capa geológica que se encuentra en todo el mundo, es como nació esa hipótesis de los asteroides. En este nuevo estudio, los investigadores han encontrado un pico similar en una sección de roca que han extraído de ese cráter. En el cráter, la capa de sedimento que depositada en los días o años posteriores, ¿no?, al impacto es tan espesa que los científicos han podido fechar con precisión el polvo en tan solo 2 décadas después del impacto. Digamos que bailan 2 décadas arriba o abajo la fecha exacta, ¿no? Ese polvo es todo lo que queda del asteroide de unos 10 kilómetros de ancho que se estrelló contra el planeta hace 66 millones de años, provocando la extinción del 75% de la vida en la Tierra, incluidos todos los dinosaurios no aviares, todos los dinosaurios que no volaran. Las investigaciones lo que han hecho es, han estimado, ¿no?, que el polvo levantado por el impacto circuló en la atmósfera durante no más de un par de décadas, o sea, hablamos de ese invierno nuclear, ¿no?, entre comillas, durante 20 años, lo que les ha ayudado a calcular cuánto tiempo tomó la extinción completa. Estas concentraciones más altas de iridio se han encontrado dentro de una sección de 5 centímetros dentro del núcleo de la roca, ¿no? Digamos que es recuperado de la parte superior de ese pico del cráter, ¿no? Un punto alto, un punto de elevación que se formó cuando las rocas rebotaron y luego colapsaron por la fuerza del impacto de ese asteroide. La sección del núcleo y la capa geológica también tiene elementos terrestres en común, ¿no?, como podrían ser los compuestos sulfurosos. Hay un estudio en 2019 que encontró que las rocas que contienen azufre
faltan en gran parte, digamos, del resto del núcleo, a pesar de que están presentes en grandes volúmenes en la piedra caliza que hay alrededor. Esto lo que indica es que el impacto sopló, digamos, el azufre original a la atmósfera, donde pudo haber empeorado, digamos, una mala situación al exacerbar, ¿no?, ese enfriamiento global y llegar a sembrar la lluvia ácida que fue la que terminó de acabar con la que finiquitó esa completa extinción. Así es que ahora por lo menos tenemos pruebas en la mano de que ha sido así, las fechas son así y, como bien ha dicho este científico, el círculo se ha cerrado ya. Así es que de momento, o hasta que algún otro científico le lleve la contraria, que pasará, porque al final siempre acaba pasando, aquí tenemos la resolución de la extinción de los dinosaurios, Víctor. Pero al final, Javier, no dejan de ser hipótesis, no hay nada firme que dice así fue realmente. O sea, al final van buscando pruebas para justificar un poco que la teoría del meteorito es la que más fuerza tiene. Nadie te dice, al menos yo así lo interpreto, que esto es así porque es así y ya está. No, obviamente no es así porque es así, pero sí que es verdad que los datos apuntan, sobre todo cuando, ya te digo, cuando hablamos de ese iridio que ellos dicen que en la Tierra es ínfimo, y que sí, por ejemplo, sí viene bastante en los asteroides cuando impactan. Entonces esa zona de cráter, esa anchura, las rocas que hay alrededor, las marcas que dejó y ese sedimento que va dejando por capas y que ellos han ido excavando desde 2016, les da pruebas de que un meteorito fue el que acabó con la vida de los dinosaurios. Al final, ya te digo, ¿pruebas tangibles? Bueno, pues sí, ellos tienen sus sedimentos, sus segmentos de tierra que han estudiado y en la cuales han encontrado estas concentraciones de iridio, y para ellos les vale. Obviamente, ya te digo que saldrá alguien que no casará con estos datos y pensará absolutamente otra cosa, o le dará otro sentido, o simplemente no estará de acuerdo porque no. Pero de momento sí que es verdad que todo lo demás son conjeturas, y esto es lo más preciso que hemos tenido, porque además todo lo demás, las demás opciones son como aquel que dice datos al aire, ¿no? Esto por lo menos se ha especializado un poco más y de momento las pruebas tangibles pues son los datos. Que sea cierto o que de aquí a 2, 3, 5, 10 años no sea así, venga otro estudio que nos demuestre lo contrario. Bueno, estaremos aquí para contarlo, esperemos, y lo traemos al programa también. Aquí escuchamos a todo el mundo. Eso es, yo espero que sí, ¿sabes? Es que también, claro, al final, si vamos buscando esa justificación, de decir, si jugamos un poco, sin que se me malinterprete, cuidado, a ser alienígenas ancestrales, como esta serie que, bueno, sabemos todos que al final es un gran montaje, ¿no? Pero bueno, que al final ellos siempre buscan un poco la evidencia de el por qué es como ellos cuentan. Entiéndeme, lo extrapolamos de una manera mucho más científica, mucho más seria, por eso digo, no se me malinterprete con respecto a esa serie, pero que al final es eso, es buscar un poco... esto es así porque, mira, he encontrado esto y esto y esto, ¿vale? Pero es que voy buscando aposta esto y esto. No voy con la mente abierta intentando buscar alternativas, ¿me entiendes? O al menos, cuidado, te vuelvo a repetir, que es la sensación quizás que yo pueda tener, pero como bien dices, esto es cuestión de esperar y que sigan encontrando más pruebas. Yo espero también que estemos aquí, obviamente, 5 o 10 años... espero estar, sinceramente, pero bueno, también haciendo podcast, jolín, que sigamos aquí con esto. Así que, Javier, bueno, pues estaremos pendientes a ver qué nos cuentan en el futuro. Como siempre, noticias súper interesantes, noticias muy variadas, como dije al principio, y bueno, pues que pases una muy buena semana y que te veo en el próximo programa con más noticias. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Venga, un abrazo, Javier.